ejemplo, en Tabasco, en los años 40, la mitad del estado estaba cubierto por selva, ¿sí? Pero ahorita queda aproximadamente el 2%, es lo que mencionan los investigadores, sobre esta selva alta perennifolia que definía al estado de Tabasco, ¿no? Entonces ha sido una pérdida enorme. ¿Cuáles han sido lo que ha generado que se reduzca esta cifra? El cambio de uso de suelo, así se le llama, ¿no? Principalmente, sobre todo para la agricultura y para la ganadería. Particularmente en Tabasco es la ganadería. Nosotros en Tabasco tenemos una cosa que se le llama índice de agostadero. Es las cabezas de ganado que existen por área. Entonces es terrible que una vaca puede tener 1 hectárea para estar, ¿sí? En Tabasco. Ese es el índice de agostadero. Entonces vemos ríos verdes de pasto cuando teníamos nosotros pues selvas en nuestro estado, ¿no? Entonces los ganaderos son muy reacios a incluir árboles dentro de sus pastizales, pero si ustedes pueden visualizar desde el auto, desde el camión, si hay un solo árbol, ahí están las pobres vacas abajo de ese árbol, ¿no? Claro. Y aparte, pues ellas con las altas temperaturas que tenemos aquí en Tabasco, se estresan. No es precisamente un ganado que esté criándose adecuadamente ni para carne ni para leche. Entonces ellos han sido un poco reacios a meter más árboles en estos predios ganaderos de pastizales. Todos estos aspectos se van a plantear en las conferencias que va a haber. Algunas de ellas, la verdad es que por falta de tiempo ya no invité, pero por ejemplo hay investigadores en Ecosur que están trabajando precisamente tratando de convencer a los ganaderos para meter árboles dentro de sus predios. Entonces el problema con la ganadería en Tabasco es que es extensiva. Esto estamos hablando de que pues sueltan al ganado al por mayor ahí en el área y no se estabula, no se tienen establos para ello, ¿no? Entonces eso hace que pues se tenga, les digo, una gran extensión para ellas, pero no hay cuidado de mantenerlas en condiciones adecuadas y precisamente hablando de las temperaturas que se suscitan aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál servicio nos dan los árboles? ¿Qué cosas nos dan los árboles? Los beneficios. Los beneficios, ¿sí? Eso se les llaman servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, son útiles precisamente para, digamos, una infiltración de agua para los mantos freáticos, y en ellos viven un sinnúmero de habitantes, ¿no? Ya sean otros vegetales u otras especies de fauna, microbios, hongos, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se habla de que es un ecosistema y que en ella conviven una serie de individuos, ¿sí? Claro. Al podar los árboles, al tirarlos, entonces hay un perjuicio directo e indirecto en lo que vendría siendo pues todo el sistema, ¿no? O sea, ya se pierden la infiltración de agua, pues obviamente no hay sombra para los animales, no hay alimento para la fauna, y la fauna tiene un papel también sumamente importante porque sobre todo es la encargada de propagar semillas, ¿no? A la hora de consumir los frutos. Claro. Entonces son propagadores de semillas. La fauna también se encarga de la fecundación de las especies. Entonces en ese tipo de ecosistemas, pues aparte de que generalmente la naturaleza es muy sabia, todo eso obedece a un orden prácticamente exacto, donde todo donde hay convivencia de todos estos organismos que le comento, y hay pues este servicio ecosistémico también para el hombre, y entonces no estamos valorando eso. Y por ahí, bueno, vi un meme que, como dice, ¿no?
es anécdota, pero es la pura verdad. Entonces, si nosotros vamos a estar podando árboles a tal magnitud, si seguimos con esto, aparte de lo del calentamiento global y todo eso, pues vamos a quedar, pues prácticamente la población, los humanos vamos a tender a desaparecer. ¿De qué vamos a vivir? Claro. Los árboles ofrecen muchos beneficios. Okay. Sí. Y bueno, hablando también del asunto de la madera, la leña, lo que nos ofrece, ¿no? Y ahorita pues se ha tratado de que se paguen esos bonos de carbono por mantener esos ecosistemas, pero tampoco ha funcionado bien. Entonces necesitamos por un lado, pues seguir repoblando esas áreas que ya fueron deforestadas, precisamente para obtener todos estos beneficios de los que estamos hablando, ¿no? A eso, para allá iba, doctora, sí. ¿Se está realizando algún trabajo para la repoblación de estas superficies? Y sobre todo que me comente en esta parte cuáles son las especies idóneas, sobre todo porque Tabasco, o por lo menos la región, tiene se pudieran decir, especies nativas de árboles que facilitaría pues toda este trabajo. Es definitivo, precisamente un trabajo del doctor Humberto, él está trabajando mucho sobre la restauración en manglar. Ajá. Sí, es una de las especies. Y qué bueno que toca ese tema, porque no es lo mismo que se tengan una plantación de árboles de teca, de melina o de eucalipto, ahora que están invadiendo el territorio con palma africana, ¿sí? No es lo mismo, porque tenemos fauna silvestre que vive de esos frutos, volvemos a repetir, de esos frutos y todo lo que generan estos bosques. Entonces, ¿qué aportación le puede dar? La única aportación es económica para los humanos, para los habitantes, pero no para la fauna, y la fauna tiene una importancia vital también para nosotros. ¿Cuáles serían las especies, maestra, en las que se pudiera estar trabajando en la entidad, o más idóneas para hacer esta repoblación? Bueno, tenemos algunas especies que precisamente tenemos que estar estudiando para ver, dependiendo de las condiciones ambientales que tenemos. En Tabasco tenemos muchas zonas inundables. Y ahora, por ejemplo, que hemos tenido algunas inundaciones, pues hemos visto cuáles especies han sobrevivido ante esto, ¿no? Ya pues los agricultores, los productores, la gente de campos conoce de esas especies. Estamos hablando del tinto, del macuilis, del guayacán, el sauce, que todos esos son nativas. Y bueno, tenemos las otras que son cedro caoba, y hay varias otras especies que también ya están en peligro de extinción, como uno que se llama corazón azul. Hay otros muy utilizados, también hay otro que está también en peligro de extinción, que le llaman caracolillo, ¿sí? Eso es un árbol bastante alto. Otro que se llama licania, el pío le llaman pío de montaña. Perdón, es que me sé más nombres científicos luego que nativos. Entonces, nosotros tenemos una diversidad tremenda de árboles, ¿sí? Y unos tremendamente preciosos que aportan muchas bondades, ¿no? Por ejemplo, está el de Castilla elástica, que fue usado desde la época prehispánica para la producción de látex, y con eso se usaba, se creaban, se manufacturaban las pelotas de hule con las que jugaban en esas etapas prehispánicas, ¿no? En la época prehispánica, y fueron los primeros que realizaron este proceso de vulcanización, nuestros antiguos pobladores. O sea, el látex, así como se extrae, no se puede usar
para hacer algún, no se le puede dar forma, sino tiene que pasar por un proceso llamado vulcanización. Entonces ellos descubrieron, imagínense, estamos hablando de cuántos años después de Cristo, en el año 1000, no más bien, en el año 1000 después de Cristo, o que antes, ellos descubrieron el proceso de vulcanización, entonces lo combinaban con otra especie vegetal y con eso ya se le daba un poco más de consistencia a ese hule, y durante mucho tiempo Castilla Elástica, el árbol del hule, no hay que confundir con los otros, ahorita les comento. Entonces esa especie durante mucho tiempo fue la materia prima para hule. Después vino una que se descubrió en Brasil, que es la que actualmente se está usando, ¿sí? Pero por ejemplo, hasta hace algunos años, esta que les comento, la que es nativa de Tabasco, se usaba por ejemplo para hacer capas impermeables, sobre todo para los campesinos. Eran unas capas grandes que cubrían hasta el caballo, ¿no? Entonces tenemos varios ejemplos de diferentes especies que pueden ser usadas para reforestación. Maestra, mencionaba que hay en cuestiones de árboles también hay especies en peligro de extinción. Sí. ¿Y se está haciendo algo para plantas o para sembrar alguna superficie de este tipo de especies? Particularmente no. Creo que ahorita estaban intentando ya en el programa de Sembrando Vida de meter algunas especies ya. Sembrando Vida ha tenido algunos detalles porque el problema es que muchos de estos proyectos se hacen en la oficina y además se hacen a nivel federal y se realizan en el centro del país. Entonces no conocen ni consultan a los especialistas para que puedan llevar a cabo otro tipo de estrategias y usar las especies que se encuentran en nuestro estado. Particularmente yo trabajo con la parte de germinación y reviso cuáles especies se pueden conservar bajo condiciones de refrigeración o que pueden durar algún tiempo o no. A eso es a lo que me dedico, y reviso la parte de crecimiento en las primeras etapas de los árboles. Y me dedico a forestales y me dedico también a frutales nativos. Forestales y frutales nativos. Sí, he hecho algunas cosas. Hay especies, por ejemplo, como el guapaque, que es una especie nativa. Es un árbol precioso, altísimo, que puede llegar a medir 25-30 metros, y da unos frutos tremendamente ricos, tanto en fresco como en dulce, ¿no? Que se usan asociados pues con el pozol, ¿no? Con la bebida tradicional. Entonces yo he hecho algunos trabajos sobre germinación y crecimiento en las primeras etapas de esto. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues que la gente, que los que se van a encargar de este tipo de propagación o de reforestación ya tengan las bases esenciales para que puedan usarlas para programas de reforestación. Muchísimas gracias. Y, por ejemplo, hablando en temas de infraestructura en las ciudades, ahorita se están realizando algunas, por ejemplo, se está construyendo el malecón de la ciudad de Villahermosa, y regularmente pues no tienen árboles y se requiere alguna especie. ¿Cuál es lo más recomendable en este tipo de infraestructura que ya es ciudad, maestra? Sí, la verdad es que desgraciadamente la mayoría de nuestros árboles están hechos para muchos espacios, o sea, tienen raíces tremendamente grandes. Entonces, pero mire, yo he visitado otros lugares donde le dan preferencia a los árboles. Y definitivamente el que nunca se debe de meter en las ciudades son los ficus, y estamos llenos de ficus. ¿Qué es lo que ha pasado con el ficus? Que tienen una tasa de crecimiento muy rápida, pero al mismo tiempo producen unas raíces tremendamente grandes,
y rompen hasta el drenaje, levantan las losas de concreto. También nuestros árboles lo hacen, ¿sí? Pero me quedo pensando, bueno, insisto, o sea, los árboles nativos le dan un plus a la ciudad, son bellos, como el macuilis, como el guayacán, ¿verdad? Entonces, son árboles hermosos. Por ejemplo, esta que les menciono de caracolillo, da unas flores de color violeta y fragantes además, hermosas. Claro que es un arbolito, bueno, es un arbolote de no tan rápido crecimiento, pero a veces las cuestiones políticas dicen es que queremos algo que se vea como si fuera mágico, como las habichuelas del cuento, ¿no? No es así, los árboles tienen su forma de crecer, cada una totalmente diferente, ¿no? Sin embargo, el macuilis y el guayacán, que son de mis preferidos, pues son de crecimiento rápido, germinan rápido y además crecen rápido. Nosotros ahí en Ciencias Biológicas tenemos un vivero pues en convenio con la CENAPAM y ellos se dedican precisamente a propagar varias de estas especies. Okay, entonces serían los ideales para la ciudad. Sí, siguen siendo los ideales para la ciudad. Sí, definitivamente, por favor, que no se planteen ficus ahora en el malecón. Pero es que aparte el ficus tiene una habilidad de emitir raíces, se le llaman raíces adventicias. Entonces, de cualquier rama que esté por ahí, emite le cuelgan como pequeñas lianas y esas una vez que bajan se fijan al suelo. Entonces, una vez que se fijan es otro árbol, ¿sí? Okay. Entonces, existen evidencias de que pueden cubrir hectáreas, unas pocas especies, precisamente por esa capacidad de propagación que tienen. O sea, es un árbol invasor, ¿no? O sea, también. Entonces, si lo dejamos, bueno, entonces, insisto, lo que deben de hacer es consultar a la gente que sabemos sobre estos temas, a cualquiera de estos especialistas, sí, para este tipo de detalles. Y bueno, por ejemplo, he visto en otros lados que tienen árboles pequeños, por ejemplo, en Valencia, España, tienen árboles pequeños que son, por ejemplo, de naranja silvestre, porque los cítricos no son nativos de México, son nativos de Asia. Y entonces tienen árboles más o menos pequeños, pero ¿qué es lo que hacen? Ponerles un enrejado en la parte de abajo, donde están sus raíces, para que penetre ahí el agua. Entonces, si penetra agua, esa agua se va a los mantos freáticos y entonces podemos obtener agua de esos mantos freáticos. Si todo lo llenamos de concreto, como en el caso de las nuevas plazas comerciales, pues entonces, ¿a dónde se va a ir el agua? Pues se inunda la ciudad. Por eso, cuando hace bastante tiempo teníamos mucho más árboles, sí teníamos inundaciones, pero no de esta magnitud y con los daños económicos de esta magnitud. Hasta problemas sociales generan, ¿no? La deforestación de definitivamente. Y todavía, bueno, considerando el crecimiento de la ciudad nuestra, ¿se puede hacer algo para recuperar estas especies o tratar de solventar yo lo que creo es que no debemos estar peleados con esto. O sea, la verdad, yo nací en el DF de madre tabasqueña y yo venía yo creo que desde recién nacida acá, y era tan bonito que cada casa tenía su huerto familiar, su solar, ¿no? Más bien, su solar, y habían árboles, ¿no? Árboles y otras especies medicinales, ornamentales y demás. Y eso por la tremenda urbanización se ha perdido. Entonces yo digo, ha faltado planificación urbana precisamente para esto, ¿no? Y bueno, digamos, no necesitamos pues tener una ceiba dentro, ¿no? Claro. Que son enormes, pero
por lo menos pequeños árboles, ¿no? O también se ha dado el hecho de que construyen un desarrollo viviendístico y talan todo y empiezan a construir y no dejan ningún árbol. Sí, efectivamente. Y se puede construir con árboles. Claro, es definitivo. Insisto, nada más hay que darle su espacio, porque sí son árboles que pueden pues generar, ellos están acostumbrados a eso, pero si se podan, por ejemplo, si se poda hasta cierta altura, se puede también inhibir un poquito el sistema radicular, o sea, hay una concordancia entre el sistema radicular y la parte aérea de los árboles. Entonces, si uno la deja en el campo como se deja generalmente, pues puede llegar a crecer, les digo, 25, 30 metros o más, o hasta 40 metros yo creo, he visto ceibas enormes. Y entonces, pero si se podan en cierto momento, el sistema radicular también se ve inhibido y bien manejado, podemos tener árboles más pequeños que si se dieran en áreas naturales, ¿no? Por ejemplo, bueno, estaba escuchando algo de lo que se comentaba. Aquí, por ejemplo, yo creo que en Villahermosa, no sé, es mi apreciación, como que no tenemos un estudio de qué árboles podemos sembrar, ¿no? Sobre todo aquí en la ciudad, porque pues ya ve tantas ocurrencias que, bueno, vamos a sembrar el Paso Tabasco, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman las florecitas esas muy bonitas? Las petunias. Las petunias, las petunias. Un gasto innecesario. Luego, por ejemplo, bueno, vamos a sembrar árboles, pero cuando vayas a ver, te rompe la banqueta. Pusieron bugambilias también junto a la laguna, ¿no? Para que supuestamente la herrería esa que pusieron que se viera la bugambilia así, pero es de temporada y ahorita no se ve. Pues la bugambilia da todo el tiempo, sí. Okay. Lo que creo que pasó es que no, yo he tenido bugambilias en casa y están produciendo flores todo el tiempo, pero aquí más bien me parece que la quitaron, porque yo no he visto ni siquiera el vestigio del arbustito, y la verdad se veía bonita. La bugambilia no es una especie nativa de México tampoco, pero sí es ella se propaga en cualquier lado, aparte, si la dejas es muy agresiva, se te convierte en una cosa impresionante, ¿no? No te rompe banquetas, pero te rompe la herrería pues de los lineamientos de las casas, las protecciones, ¿no? Te rompe porque es un tronco fuerte, ¿sí? Y doctora, más o menos, ¿qué árboles son recomendables sembrar, por ejemplo, aquí en la ciudad? Pues es lo que estábamos comentando, o sea, se pueden plantar estos bonitos, ¿sí? Los framboyanes, el framboyán no es nativo, el framboyán es nativo de África, ¿sí? Sin embargo, bueno, hay algunos que se han adaptado muy bien. Por ejemplo, otra es la caña fístula, ¿no? La que le llaman lluvia de oro. Y hay unos árboles muy bonitos en Cunduacán, por ejemplo, ¿no? Y ellas pueden crecer bastante grandes. ¿Esas quedarían ahí, por ejemplo, para gaviotas? O sea, ya podrían ser, tienen los espacios, pero... Sí, porque no puede, o sea, sí llegan a ser muy grandes, pero no son tan de crecimiento tan potente como una ceiba o como un cedro o una caoba. Por ejemplo, ahí en la escuela hay un arbolito que yo hice mi maestría con esa especie, se llama icaco, y le gustan las zonas arenosas, pero aquí en nuestra escuela ha crecido bien y es un arbolito pequeño, se comporta también como arbusto y no es muy grande y da unos frutos comestibles, se hacen en dulce, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se llama, perdón? Icaco. Icaco. Ajá, sí.
Icaco es muy de zonas costeras, pero aquí también se adapta, se adapta. Entonces hay especies que no crecen tanto. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, no me sé el nombre común, pero se llama Pitecelobium, es el género, el nombre botánico, que creció muy rápidamente en la parte de subiendo a gaviotas. Es una leguminosa y ya está bastante alto y de veras da una buena sombra. Otro arbolito que también es muy bueno es el inga. Las de toda la familia la familia de arbolitos que crece a orillas de río, y uno de ellos es ¿cómo se llama? El jinicuil. Igual. Yo casi ya no lo he visto ese. Pero tiene tiene otras especies familiares, ¿sí? Que no crecen tanto y bien podrían adornar muy bien el malecón. Tiene unas flores bonitas, así de muchos estambres. Entonces, varias especies de inga podrían ser. Y además, ¿cuál es la ventaja de usar leguminosas? Ellas producen unos nódulos que se asocian con bacterias que fijan nitrógeno, ¿no? Entonces tienen un plus, o sea, definitivamente los árboles desde cualquier punto de vista tienen un plus, pero claro, insisto, hay algunos agresivos como los ficus, ¿sí? Y sin embargo, sí me encantan a mí particularmente los árboles que están ahí en el Tomás Garrido sobre Paseo Tabasco. Esa es otra especie de ficus, se llama ficus elástica, ¿sí? Y también emite raíces adventicias y todo, pero ahí se ha mantenido, ¿no? Y son árboles ya grandes, ¿no? Sí. Tiene unas hojas lindas.